Buenos días, mis hermanos en Cristo. Yo soy Potomo Evalo. Seguimos con nuestro devocional a través de la Biblia. Hoy me corresponde traerle una pequeña exhortación en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio. Capítulo 31. Le puse por título a este capítulo lo siguiente: Esfuérzate y cuídate de rebelarte contra Jehová tu Dios. Bosquejo. Desde el versículo 1 a 6, Moisés le exhorta al pueblo a esforzarse y cobrar ánimo. Desde el versículo 7 a 8, Moisés designa a Josué como su sustituto y le manda a esforzarse. Desde el versículo 9 a 13, Moisés le ordena a los sacerdotes a leer delante del pueblo los mandamientos de Jehová cada 7 años. Desde el versículo 14 a 23, Jehová le pasa el mando a Josué y revela la futura rebelión del pueblo de Israel. Desde el versículo 24 a 29, Moisés le revela al pueblo su futura rebelión y da orden de guardar el libro de los mandamientos de Dios al lado del arca de alianza. Muy interesante ese capítulo. Empieza con ese discurso de despedida de Moisés. El Señor había determinado que Moisés no va a llevar al pueblo a la tierra prometida por el pecado que Moisés cometió cuando Dios le ordenó hablar a la peña y él lo golpeó 2 veces. El Señor determinó que Moisés no va a llevar al pueblo para la conquista de la tierra prometida. Moisés anhelaba eso, quería ver la tierra prometida, pero el Señor había determinado por su pecado y como ejemplo al pueblo que él no va a pisar su pie en la tierra prometida. Y aquí Moisés ya está diciendo que el Señor le había ordenado a prepararse porque le tocaba su tiempo de partir de este mundo. Vamos a ver los versículos 1 adelante. Dice así: fue Moisés y habló esas palabras a todo Israel y les digo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasará este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haré con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, cobrad ánimo, temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Muy interesante esta primera parte, que Moisés en su discurso de despedido, él hace entender al pueblo que hasta aquí llegué yo, hasta aquí ya llegué, ya no puedo ni salir ni entrar, porque mi tiempo de partida ya ha llegado. Y Moisés le da ánimo, exhorta al pueblo a esforzarse, a cobrar ánimo, porque para conquistar la tierra prometida, la promesa de Dios, se necesita valentía. La promesa de Dios es segura, la victoria es asegurada, pero para conquistarla se necesitaba valentía, esfuerzo y ánimo, porque el enemigo se va a oponer, se va a levantarse para que nos asustemos, para no alcanzar la bendición que el Señor tiene para nosotros. Aquí vemos que Moisés le exhorta al pueblo a esforzarse y cobrar ánimo. Versículo 7-8: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo pueblo de Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrará con ese pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les dará, y tú se la hará heredar. Y Jehová va delante de ti y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Aquí Moisés está dando aliento, ánimo a Josué, porque él es el líder que el Señor ha designado para conquistar. Él es la persona que sobre el cual va a caer todo el peso, porque él es la persona que tiene que rendir cuenta a Dios y distribuir esa tierra que Dios ha prometido al pueblo de Israel. No es una tarea fácil. Primero conquistar la tierra y después distribuir al pueblo. Por tanto, se necesita valentía,
Se necesita estar esforzado para poder hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios se necesita valentía, se necesita esfuerzo. La Biblia nos dice, Jesús dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos los puede arrebatar. Por eso es que, amado hermano, nosotros como hijos de Dios, para nosotros alcanzar lo que Dios ha prometido, para nosotros hacer lo que Dios nos mandó a hacer, para nosotros cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas, cumplir con la responsabilidad que Dios ha colocado sobre nuestras vidas, se necesita valentía, esfuerzo, o sea, se necesita abnegación, esfuerzo y valentía para poder hacer la obra de Dios. Y aquí Moisés le anima a Josué a esforzarse, a tomar ánimo, a no temer de las amenazas, a no temer de lo que viene, porque Jehová, su Dios, ha determinado darles esa tierra y la victoria estaba asegurada. Muy interesante eso para nosotros también. La victoria está asegurada, la bendición está segura. Solo debemos esforzarnos y ser valiente, avanzar, tomar ánimo, no desmayarnos, hacer la voluntad de Dios, hacer la parte nuestra y dejar que Dios haga su parte. 9:13. Moisés le ordena a los sacerdotes a leer delante del pueblo los mandamientos de Jehová. Aquí vemos el tercer grupo de personas o tercera vez es que Moisés está exhortando a los sacerdotes levitas a hacer su parte en la obra del Señor. Los líderes, los sacerdotes, los levitas, ¿qué es lo que Moisés le mandó a hacer? Vamos a leerlo. Y escribió Moisés esta ley y le dio a los sacerdotes hijo de Leví, que llevaba el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Los mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerá esta ley delante de todo Israel, a oído de ellos, hará congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y temen a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todo día que viniere sobre la tierra a donde vayáis y pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Muy interesante aquí. Aquí Moisés le da orden a los sacerdotes y a los líderes del pueblo para que puedan leer de este libro de la ley, leer los mandamientos de Dios, leer la palabra de Dios, las promesas, la advertencia de Dios al pueblo, para que todo le vaya bien, para que puedan disfrutar de la promesa y de la bendición que Dios determinó darle a ellos. Es muy importante eso, que el Señor nos bendice a nosotros, nos da de su riqueza, de su bendición, cumple con su promesa en nuestras vidas, pero para mantener esa bendición, para disfrutar de la bendición de Dios, necesitamos poner atención a los mandamientos de Dios para cumplirlos, para que podamos disfrutar de esa bendición, para que esa bendición nos convierte en maldición, como pasó con el pueblo de Israel, que no perseveró en la obediencia, en la palabra de Dios, y sabemos lo que pasó con ellos. Vamos a ver la última parte de ese bosqueo, la dos última parte. Jehová entonces llama a Moisés y a Josué para que viniera a su encuentro en el tabernáculo de reunión. Y ahí el Señor Jehová se presentó a ellos. Y ahí, en ese encuentro entre Jehová, entre Moisés y entre Josué, Dios le pasa el mando a Josué. Aquí vemos que es Dios que levanta a los líderes, es Dios que da responsabilidad, que da cargo, que da responsabilidad a los hombres. Y aquí vemos que hasta que Dios no le dé esa responsabilidad a Josué, todavía Josué no podría guiar el pueblo. Hasta que Dios declaró y le entregó a Josué ese mando, él no podía hacer la obra. Así también nosotros no podemos hacer la obra de Dios hasta que Dios no nos dé ese mando, no nos dé esa responsabilidad. Y vemos que en esta reunión que tuvieron Josué, Moisés y Dios,
Dios le revela la rebelión, las futuras rebelión del pueblo de Israel, lo que va a ser el pueblo. Dios se le revela a Moisés y le decía a Moisés que el pueblo se va a rebelar contra mí, va a hacer lo que le dé la gana y mi ira se va a encender contra ellos. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés entonces hizo una canción con esa advertencia de Dios al pueblo, hizo una canción y lo cantó delante del pueblo. Le cantó. Qué interesante, qué forma, ¿no? Qué forma de transmitir la palabra de Dios a través de los cánticos, por cánticos que declara el juicio de Dios, que declara la palabra de Dios. Los fallos, sí, los fallos o fallas que nosotros estamos a punto de cometer. Es una canción profético a la vez de advertencia para que esa generación no caiga en rebelión contra Dios. Cuando el Señor revela que va a haber desobediencia, va a haber rebelión, va a haber tropiezo, el tropiezo va a llegar. No hay forma que se evite el tropiezo, pero es para advertencia para nosotros que escuchamos de ello para que no vayamos a dejar usar por Satanás. Y aquí vemos que esa generación se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo fiel a Dios hasta la muerte de Josué, hasta la muerte de todos los jefes de familia, los líderes, Josué, que murieron, se mantuvieron fiel a Dios cuando ya se conquistó la tierra. Ellos sí no permitieron que esa advertencia de Jehová, esa revelación de Jehová se cumpliera en su vida, pero sí sus descendencias no hicieron caso y cayeron en rebelión contra Dios y sabemos lo que ha pasado con ellos. La última parte de ese bosqueo que 24 a 29, Moisés no se guardó esa advertencia para ella. Como le dije, él hizo un cántico con esa advertencia de que el pueblo se va a rebelarse contra Dios y de la consecuencia que viene sobre sus rebeliones. Moisés hizo un cántico y lo declaró delante del pueblo. Moisés declaró al pueblo, le confrontó a ellos que él sabe, porque Dios se reveló a él, que ellos van a rebelarse contra Dios, ellos van a ir en contra de Dios. Y Moisés les ordenó, ¿a quién? A la casa de Leví, le ordenó a los sacerdotes que guardara ese libro de la ley al lado del arca de la alianza. Es como un pacto de que Dios, lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Lo que Dios declaró va a cumplirse. Pero yo debo cuidarme, no rebelarse contra Jehová mi Dios. Hay una advertencia que va a haber rebelión, va a haber caída, va a haber traición, pero yo debo velar a no rebelarse contra Jehová mi Dios. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Ayúdame, Señor Dios, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, a esforzarnos, Señor Dios, a esforzarnos, a tomar ánimo para poder conquistar la victoria que nos ha dado, para poder tomar la victoria que nos ha dado, Señor Dios. Y también ayúdanos, Señor Dios, que cuando tengamos la bendición, cuando nos da ese descanso, esa bendición, esa riqueza, Señor Dios, ese reposo, podamos mantenerlo, Señor. Podamos disfrutarlo siempre, Señor, porque rebelarse contra ti, Señor, permite que no disfrutemos la bendición que nos ha dado, Señor Dios. Te ruego, Señor, en esta mañana, ayúdanos, Señor Padre, a mantenernos firmes en ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén.